pues siendo el primer domingo del mes, el primer domingo del año, estamos en enero, el comienzo de todo, y comenzó lloviendo. Algunos se quedaron en sus casas a causa de la lluvia. Esperamos que al menos estén conectados por las redes sociales. Recuerden que estamos en vivo por Instagram y por Facebook, y después de las 3, 4 de la tarde usted puede descargar la prédica completa sin interrupciones en YouTube, y de esa manera poder aprender y compartir con otros el mensaje de Dios. El mes de enero, por tradición en nuestra iglesia y la Iglesia Cristiana Mundial, nos gusta llamarlo mes de primicias. Nos gusta hablar del mes de enero como el primer mes del año que representa las primicias a nuestro Dios. Y hoy, pues, y durante el mes de enero vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar compartiendo lo que es ser primero para Dios, o lo que es primero para Dios. Vamos a tener la oportunidad de que usted pueda dedicarle tiempo especial durante este mes a nuestro Dios. El día 1 de enero, como durante varios años lo hemos continuado haciendo, estamos entregando tiempo de oración, tiempo de ayuno a nuestro Dios. Y este día jueves primero lo hicimos en este lugar. Hubo un buen grupo de asistentes, estuvimos compartiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde un tiempo de honra a nuestro Dios en ayuno. Todos los sábados tenemos un servicio especial que se llama servicio de ministración. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, durante 2 horas adoramos, ministramos, y luego también estudio de la palabra incluimos allí cada sábado de 9 a 11, y los domingos los servicios. Durante la semana solamente las casas de paz que están funcionando, pero activamente aquí en la iglesia, y el sábado y el domingo. Y queremos invitarle a que eso pueda ser parte de sus primeros días de primicias durante este mes, que pueda usted dedicar tiempo especial a recibir palabra del Señor. Entonces recuerden, los domingos tenemos la prédica como en este momento estamos comenzando, pero los sábados es algo muy especial porque es estudio de la palabra. Y aparte de eso tenemos un largo, extenso momento de adoración a nuestro Dios, y luego de ministración individual a cada una de las personas que participan aquí en la iglesia. Estamos subiendo la enseñanza de los días sábados. Lo demás no se sube a las redes sociales, pero la enseñanza sí. Así que hoy quiero hablar algo que he titulado honrando a Dios con lo primero. Honrando a Dios con lo primero. Y ya usted me ha escuchado tocar este tema de manera similar o parecida en otros años, pero siempre es bueno repetir y ajustar los detalles que vamos aprendiendo. Mis amados, hoy quiero hablarles sobre que la honra es algo que se ha venido perdiendo hoy día dentro y fuera de las iglesias. Es algo que ya no se practica en los hogares, ya no se practica entre los hijos, entre los padres, en la familia. Se ha ido perdiendo por generaciones lo que es la honra a la persona superior o a la persona que representa autoridad. Y si se está perdiendo principalmente en el hogar, obviamente de ahí a los demás áreas o niveles donde cada uno de nosotros estamos involucrados, pues también se está perdiendo. Solamente para un ejemplo de esto muy sencillo, tendríamos que viajar en el tiempo. Los que tal vez pasamos de 30, 40 años, y los que tienen más edad entenderán mejor a qué me refiero, cómo se manejaba la honra en nuestros hogares en el pasado. El pedirle la bendición a papá, el pedirle la bendición a mamá, el pedirle la bendición al abuelo, a la abuela, a los tíos, a los que representaban autoridad, era algo muy normal, que se nos era requerido a todos cuando éramos niños en nuestros hogares. Y entendíamos cuando entrábamos y cuando salíamos, cuando saludábamos y cuando nos despedíamos, que deberíamos pedirle la bendición a las personas mayores que representan autoridad para nuestra vida. Cuando nosotros le decíamos a papá, papá bendición, o bendígame padre, madre bendición, abuelo bendición, y el abuelo podía decir Dios me lo bendiga hijo, Dios me la bendiga hija, estábamos entendiendo por pedir la bendición que esa persona a la que yo le pido la bendición es un canal de bendición para mi vida. Y por tanto nos enseñaron en las generaciones anteriores que eso era valioso, que cuando una persona de autoridad te bendecía, eso tenía gran poder en buena manera. Pero esa cultura se ha ido perdiendo. Ya ahora los hijos no le piden la bendición a los padres. Ya parece que no es importante la bendición de un papá, ya no es importante la bendición de un abuelo,
Ya no es importante que alguien de mi casa me bendiga, tal vez porque no me hace falta, tal vez porque no me lo han enseñado. ¿Cuál será la razón por la cual ahora no se maneja la palabra bendición a menos dentro del círculo de la familia? No podemos esperar entonces que eso se extienda a más. Hoy voy a estar hablando sobre la honra como primero para Dios, y voy a estar hablando de la honra también en las personas. Porque si algo está destruyendo nuestra sociedad es que hemos dejado de dar honra a la autoridad, y el dejar de dar honra significa nada más y nada menos que la deshonra es la que toma su lugar. Hoy día es más fácil criticar, juzgar, condenar a todo tipo de autoridad, muy diferente a como eran nuestras generaciones. Ejemplo sencillo y tal vez gracioso sería viajar a nuestra niñez cuando estábamos en las escuelas. Cuando algunos de nosotros éramos reprendidos dentro de nuestras escuelas o colegios y llamaban al representante, y nuestro padre o nuestra madre ya sabíamos lo que iba a pasar con ellos cuando llegaran a hablar con el maestro. Cuando llegáramos a la casa íbamos a ser reprendidos porque una persona de autoridad en el lugar donde estudiábamos consideró que le faltamos el respeto. Hoy día no es así. Hoy día los muchachos en las escuelas y los que son educadores saben lo que han vivido y lo que están viviendo hoy día en sus aulas de clase. Desde tal vez de los más pequeños de un maternal de 3 a 4 años hasta los grandes que pueden estar por salir del liceo, del colegio, ya no les importa cuando habla un maestro y se les hace fácil parársele de frente y decirle: usted no es mi mamá y usted no me grite, y si me vuelve a gritar lo mando para la lona. Ahora son los alumnos los que reprenden a los maestros. Ahora son los alumnos los que envían a la cárcel a la gente de autoridad. Es verdad que tal vez hubo abusos de algunas personas y de alguna forma en los niveles de autoridad, pero que esto nos lleve a perder el principio de la honra a la autoridad, creo que realmente está destruyendo a nuestra sociedad. Y si está destruyendo a nuestra familia y destruyendo a nuestra sociedad, también está destruyendo a la iglesia de Jesucristo. Porque simplemente es un sistema de continuidad. Lo que se practica en el hogar pasa hacia los demás lugares. Tal vez cuando estábamos jóvenes, decir de la maestra o el maestro, el viejo o la vieja, lo decíamos bajitico, que nadie nos escuchara. Hoy a los muchachos ni siquiera les importa. De frente le dicen a los maestros el viejo, la vieja, de manera despectiva, de manera tal vez grosera, y en la calle se habla de esa manera. Es triste hablar de esto, pero es la realidad que estamos viviendo. Y muchos nos preguntamos o nos decimos a veces: ¿por qué Venezuela está como está? ¿Por qué el mundo está como está? Y es que la honra comienza conociendo a Dios. Y muchos, yo no voy a hablarle al mundo entero, aunque sé que hay amigos que no son o no comparten la fe y tal vez están escuchando por las redes sociales, pero principalmente quiero enfocarme al pueblo de Cristo, al pueblo cristiano, a hombres y mujeres que han reconocido a Dios como su Salvador y dicen que quieren honrarlo. Pero hoy voy a estar hablando sobre algunos detalles que en realidad nos refleja si le damos o no honra a Dios. Y eso es muy delicado, mis amados. La falta de honra es causante de grande escasez dentro del pueblo de Dios hoy día. Es triste porque a veces dentro del pueblo de Dios hay tanta escasez económica. Es triste porque dentro del pueblo de Dios a veces hay tanto problema y a veces no entendemos por qué. Yo voy para la iglesia, yo pago los diezmos y no entiendo por qué la escasez me gobierna. Tal vez tiene que ver con la palabra honra. Y como comencé hace rato diciendo, tal vez todo comenzó perdiendo la honra hacia los padres, el respeto hacia papá, el respeto hacia mamá, y de ahí al resto de los familiares que representan autoridad. Gloria a Dios. Yo quiero públicamente decir gloria a Dios. Tal vez alguien pueda decirme, o la generación más moderna pudiera decir: el pastor es un anticuado. Pues con todo el respeto que usted se merece, hermano o hermana moderna, yo quiero ser un anticuado. A estas alturas de mi vida me gusta y disfruto pedirle la bendición a mis padres, a mis tíos cuando me encuentro con ellos, de los que quedan con vida. Me gusta decirle bendición tío, bendición tía, bendición papá, bendición mamá, porque yo sé, tal vez usted me dice: pastor, algunos de ellos ni siquiera son cristianos. Es verdad, tal vez no son cristianos,
pero son gente de una manera u otra que en mi generación de sangre representa el nivel de autoridad. Y que ellos me bendigan en el mundo espiritual tiene un grande poder. Cuando los hijos olvidan el poder de la bendición de papá, de mamá y de su familia, están perdiendo aún el canal de la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios viene por la honra a los padres. Y tal vez alguien puede decir: papá, pastor, pero es que mi papá no es el mejor hombre, mi mamá no es la mejor mujer. Óigame, no es por cuestión de lo que ellos sean o no sean, de lo que hacen o no hacen contigo. Es el simplemente hecho de ellos representar autoridad sobre ti. A pesar de que tu papá pueda ser un borracho, a pesar de que tu mamá pueda ser una peleona regañona, sea como sea, es el canal de sangre que Dios estableció de bendición para tu vida. Yo no te estoy pidiendo que seas como él o como ella, pero la Biblia lo dejó escrito en uno de los mandamientos y habla diciendo: honra a papá y a mamá. Es una orden, es un mandato, porque allí está guardado grandes bendiciones para los hombres y las mujeres de nuestros tiempos. Dijo el pastor Ordóñez de Colombia: si yo hubiese podido escoger a mi papá, de seguramente no hubiese escogido el que me tocó. Si yo hubiese podido escoger a mi mamá, hubiese escogido a otra. Pero la que me tocó y el que me tocó. ¿Para dónde podemos agarrar? La familia que me tocó. Los tíos, los abuelos que nos tocaron. No podemos eso cambiarlo. Pero lo que ellos representan en el mundo espiritual, no podemos dejar que las heridas y el orgullo nos roben el poder de la bendición sobre nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? La falta de honra es causante de gran escasez dentro del pueblo de Dios. Por falta de honra no se honra a los pastores, no se honran a los líderes, no se honra a los padres, no se honran a las autoridades. Vamos a hablar un poquito sobre el término honra. La palabra honra en el diccionario se describe como respeto, reverencia, valor, estima. Es considerar a algo o a alguien precioso. Cuando se honra a una persona, mi amado hermano, mi amada hermana, usted la valora. Cuando usted la deshonra, cuando usted deshonra a alguien, está diciendo: esa persona no tiene valor. Y escúcheme bien, tal vez usted dice: yo no deshonro. Pero la palabra clave aquí es: usted da honra, porque el que no da honra, da deshonra. Aló, escúcheme aquí. No hay puntos intermedios. Si yo no doy honra, yo deshonro. Y si me voy a la Biblia, estoy en un término muy delicado, porque la palabra honra significa: le tengo en alto estima, le tengo en grande valor. Y la palabra deshonra es: no le estimo, no le tengo en valor. La palabra honra quiere decir entonces: para mí es alguien precioso, alguien preciosa, para mí es alguien a quien amo, a quien aprecio. La palabra deshonra es alguien a quien no amo, alguien entonces a quien desprecio. Y tal vez usted me dice: pastor, pero el hecho de que yo no le pida la bendición a mi papá o a mi mamá no quiere decir que yo no le deshonro. Mucho cuidado. Porque si usted no le está dando honra a su papá o a su mamá, a su abuelo o a su abuela, a sus autoridades, es tan simple como entonces les está deshonrando. Y tal vez es un concepto que, dependiendo de tus heridas, las heridas que hay en tu corazón, a ti te cuesta entender y declarar. Pero cuando una persona honra a los que considera superiores sobre su vida, es una señal de madurez en él o en ella. El honor es una señal de respeto
y de temor a Dios. Hombre o mujer que aprende a entender el valor de la honra es alguien que se ha encontrado con Dios, porque Dios requiere y ordena que a la persona que merece honra se le sea dada honra. Malaquías 1:6, hablando exquisitamente de nuestro Dios, dice de esta manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Repito una vez más, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre. Quiero hacer una pausa allí cortica. En la cultura hebrea, los mandamientos establecidos por Dios por medio de Moisés estableció algo muy delicado con la honra al padre y a la madre. Y es que en el tiempo hebreo antiguo, cuando Moisés estableció las leyes con el pueblo de Israel, quedó claro que la deshonra a los padres era atenuante de muerte. Aló, yo quiero que usted empiece a ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y tal vez usted me dice: pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Yo no estoy hablando de la ley, estoy hablando de la esencia de lo que Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel. La deshonra hoy día no lleva a que alguien tenga que morir. Pero si entendemos que en el Antiguo Testamento lo que Dios quiso decirle al pueblo de Israel fue: por medio de la honra hay grande bendición y por medio de la deshonra hay grande perdición. En la antigüedad Moisés dio la orden que cuando se sabía de un hijo que había deshonrado a sus padres, debía morir apedreado. Que cuando se sabía de un hombre o una mujer que había deshonrado a su mamá, debía morir apedreado. Tal vez esas leyes deberían habituarse en los días de hoy. Y todo el mundo de seguro pediría bendición. ¿De dónde viene? Estaba leyendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, dice el Señor. Cuando usted y yo le decimos a nuestro Dios papá, padre, que es uno de los términos más hermosos con los que lo podemos dirigir a Él. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿De dónde viene el honor? ¿Cuál es el origen del honor y de la honra? El honor y la honra, mis amados, lo aprendemos de Dios y nos lo enseña a través de la Escritura. Y si usted, mi querido hermano, mi querido amigo, usted no lee la Biblia, no va a aprender. Por eso, como pastores, nosotros tenemos que enseñar a dar honor y dar honra a nuestro Dios. Mucha gente no entiende estos conceptos y estos términos por una explicación muy simple: no leen la Biblia. Si usted leyera la Biblia y estudiara la palabra de Dios de manera regular, constante, como es requerido en los principios de Dios, usted se encontraría con este término en cientos de ocasiones en la palabra. Y entendería que Dios requiere honra y que la honra a Dios en gran manera está representada en la honra a las autoridades, en la honra a la familia, en la honra a los que están a tu alrededor. Eso también representa honra a Dios. Amados, la ley más alta en el reino de Dios comienza con la prioridad del reino, y es ministrar a Dios primero. Por eso, cuando usted ora, primero le honra con sus palabras. Por eso, cuando usted ora, usted no puede comenzar quejándose. Por eso la verdadera oración no incluye queja ni manifestaciones de dolor y tristeza. La verdadera oración debe ir primero con palabras de honra, de alabanza y de adoración al Dios que es tu Salvador, tu Sanador y tu Libertador. No quiere decir que Dios no quiere escuchar tus palabras de dolor o tristeza. Lo que pasa es que tú no puedes esperar de recibir algo de un Dios al que no honras, porque la honra es lo que desata la bendición. Y ese principio comienza entendiendo la prioridad del reino, la prioridad de Dios.
Cuando Dios empieza a ser el primer lugar en mi vida, eso desata la bendición del reino sobre mi vida. Quiero que usted se vaya hoy de este lugar con algo que lo marque allí en su corazón. Y escúcheme, muchas de las bendiciones que tal vez estás pidiendo, clamando a Dios, tal vez están trancadas, trabadas y no se han podido desatar, porque tú no has comprendido el poder de la honra. Y es que la honra es lo que desata las bendiciones. Usted me puede decir, pastor, pero la Biblia dice que la fe, ya le voy a hablar de fe. Pero la honra tiene que ver con lo que se desata. Y si yo no honro a Dios, no puede desatarse lo que Él tiene preparado para mí. Y tal vez usted me dice una vez más, pastor, pero es que yo honro a Dios. ¿Cómo lo honras? No es cuestión de decir, Dios, yo te honro. Es cuestión de que yo te pregunte, ¿cómo se honra y cómo estás honrando? Porque la honra es lo que libera. La honra es lo que desata. Por eso cuando vamos a dar comienzo al servicio le pedimos respeto a Dios, le pedimos respeto a usted, reverencia cuando estamos en la casa del Señor, reverencia mientras alabamos y adoramos al Señor. Si usted comienza a hablar con el de al lado, a mirar su celular, a estar pendiente de una llamada, a estar pendiente de lo uno, de lo otro, eso se llama deshonra a Dios. Sería como que usted esté hablando, a ver, querida dama, querido caballero, como que usted esté hablando con su esposo y usted esté tratando de expresarle cariño y amor a su esposo, y su esposo, sí, mi amor, sí, mi vida. Y yo sé que humanamente usted entiende a lo que me refiero. Cuando todos hablamos queremos que nos presten atención. ¿Alguien puede decir amén? Cuando estamos hablando con alguien, pero ese alguien no nos mira el rostro, no nos mira los ojos, quiere decir algo importante. Quiere decir, no me interesa lo que está diciendo. ¿Y cómo puedo estar yo en la casa del Señor mientras la música suena, mientras el mover del Espíritu se está dando por todos lados, y yo esperando a ver a qué hora me puedo escapar? Con todo el respeto que usted se merece, y usted que está en casa, no venga para la iglesia, quédese en la casa entonces. No tiene ningún valor que vengas a rendir un culto que no das. A veces venimos a la iglesia entonces como, voy a la iglesia como sacrificio, para que Dios vea que yo me sacrifico en ir para la iglesia. Si venir a la iglesia para ti es un sacrificio, ¿qué tipo de honra le estás dando a Dios? Si adorar a Dios es un sacrificio, porque lo haces obligado o obligada, ¿qué tipo de honra le das a Dios? Si orar es un sacrificio, ¿qué tipo de honra le estás dando a Dios? No pienses entonces que simplemente honrar a Dios es decir, tú eres Dios. No, la palabra honra tiene que ir acompañada de acciones. Y honrar a Dios significa darle a Dios lo que Él pide, darle a Dios la honra que Él solicita. Si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Aleluya. Tú eres mi Dios, ajá, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Tú eres mi papá, yo soy tu papá, ¿dónde está mi honra? Amados, esta honra debe ser revelación para nosotros. Y cuando hablo de revelación, es de revelación en el mundo espiritual. Porque hay mucha gente a estas alturas de la vida que no ha entendido el significado de la honra. Es que mi papá gana más plata que yo, es que mi mamá no le hace falta que yo le dé. No es cuestión de que haga falta que tú le des a tu mamá o a tu papá. Es cuestión de que tú necesitas honrarle, porque cuando le honras desatas bendición. Cuando colocas a tus padres, a tus autoridades delante y les honras, eso desata la bendición. Óyeme bien, así como yo le digo a usted, cuando usted honra a Dios, lo honra en lo que Él quiere y Él está pidiendo de usted, desata las bendiciones del cielo. Óigame, en lo natural lo que ocurre. Cuando usted honra a su padre o a su madre,
cuando usted honra a sus autoridades, usted desata, escúcheme lo que voy a decir, usted desata lo bueno de esa persona sobre usted. Tal vez en la genética, lo malo de la sangre viene hacia nosotros, pero la honra desata solo lo que es valioso en la persona a la que honramos. Por eso cuando usted honra a papá y a mamá, lo bueno que hay en ese hombre, que puede tener 1000 defectos, pero la honra desata lo bueno que está en ese hombre sobre usted. La honra en palabras, la honra en acciones, la honra cubriendo necesidades en todos los aspectos. Y a veces los hijos nos excusamos sobre ese concepto. Mis padres no necesitan, ellos, imagínense, no tienen la pensión. Ellos no necesitan, tienen la pensión. Sí, mi paz. Estamos en Venezuela, no lo olviden. Los que me están escuchando en el exterior. Aquí la pensión de los viejos en Venezuela sirve para 2 pasajes en buseta. Es decir, ellos pagan el pasaje para ir a buscar la pensión y les queda para pagar para volverse para la casa. Y hay muchos hijos que no se preocupan por sus padres, quienes viven desde una pensión. Pastor, pero es que si ni siquiera me alcanza a mí, pues deberías buscar la manera, porque honrando a ese papá y a esa mamá es que se va a multiplicar la bendición de lo que tú estás haciendo también. A mí me gusta honrar con palabras a las personas que reconozco que han hecho cosas de gran valor para mí, para la iglesia. Usted siempre me va a escuchar hablar de mi pastor Felipe. Siempre me va a escuchar hablar de mi papá, de don Francisco. En mis prédicas, a donde yo quiera que vaya, yo siempre nombro a mis padres. Nombro a hombres y mujeres que durante mi vida han influenciado para bendecirme. Me gusta hacerlo. Ahora usted dirá, pero es que sus papás son sus papás. Es su papá Felipe, su papá Francisco. Ya va un momento. Yo no honro a mi papá Francisco porque sea mi papá. Yo ni siquiera honro a mi padre espiritual Felipe Olivares porque haya sido el mejor padre. Porque mi papá viene a conocer del Señor realmente es ahora después de viejo. Tal vez puede decirle, mi papá no fue el mejor papá del mundo. Y durante mucho tiempo no quise honrarlo porque habían heridas. Mi papá, mi apóstol Felipe, el pastor Felipe, nunca fue mi mejor padre espiritual. Pero ¿sabe algo? Un día se me fue revelado el poder de la honra. Y cuando yo descubrí el poder de la honra, lo que hoy le estoy predicando a usted, decidí colocar mis sentimientos a un lado, decidí perdonar, decidí hacerme libre porque yo supe, descubrí a la luz de la palabra que honrar a mi papá, honrar a mi mamá trae multiplicación y bendición sobre mi vida. Honrar a mi padre espiritual Jesús Felipe Olivares Cobadías, que tiene 76 años de edad, apóstol de la Federación Cuadrangular de Venezuela. Eso para mí ha traído y ha desatado grande y abundante bendición. Yo amo a estos hombres. En cierta ocasión el pastor Jorge Torres decía, yo me acuerdo cuando iba a salir al ministerio, el pastor me llamó, nos dio un mercado, nos llevó a almorzar a la casa, nos bendijo y nos dijo tal cosa y tal cosa. Y yo dije, ay, a mí casi ni me despidió. Durante toda mi vida una sola vez fue para mi casa. Y tal vez en mí había heridas. Pero alguien que es inteligente y alguien que se conecta con Dios y ha madurado, sabe que las heridas hay que sanarlas. Y sabe que el orgullo hay que tragárselo profundo. Porque si hay un canal de bendición, yo tengo que aprovecharlo. Porque para eso tenemos aquí cerebro. A ver, ¿usted me está escuchando? ¿Sabe que es tonto? Que aunque yo sepa lo que es bueno, no lo haga porque
porque no me gusta, porque me cae pesado. No es cuestión de eso. Si tienes heridas con tus padres, porque tal vez no fueron los mejores papás, tu mamá no fue la mejor mamá, tal vez te dejaron solo, tal vez las conociste ahora después de viejo, puedes vivir amargado toda la vida y obstinado, tienes tu derecho de eso. O tal vez quieras conectar tu cerebro al reino del cielo y entender que esa mujer y que ese hombre, a pesar de que cometieron los errores en su vida, aún tienen el poder de bendecirte. Todavía recuerdo en cierta ocasión el pastor Armando Alducin, algunos los han escuchado por enlace. Él contaba parte de su testimonio. Y en su testimonio me impactó un día que contaba la historia de uno de sus compañeros, amigos, cuando estaba en el cuartel, cuando estaba prestando servicio militar. Él cuenta que era joven cuando eso. Y su compañero era cristiano, él todavía no era cristiano. Así es como entendí que Dios lo trajo a los pies. Y él cuenta que su amigo, su mejor amigo, siempre le hablaba de su mamita. Y mi mamita, y mi madre, mi mami linda. Y le mando a mi mamá y busco a mi mamá. Y un día salieron de permiso y el amigo le dice: voy para donde mi mamita, ¿quieres acompañarme? Yo, claro, vamos para conocer a su mamita. Armando nos di cuenta que pasaron por el centro de la ciudad y estaban frente a un bar. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos, que allá adentro está mi mami. Él cuenta que entró y la mamá estaba adentro trabajando, una mujer mayor. Estaba ebria. Y él cuenta que se quedó sorprendido cuando su compañero fue, le abrazó, le pidió la bendición y se la llevó para la casa. Cuando llegaron a la casa, él las acompañó porque él estaba impactado. Él dice que se la llevó al baño, la bañó, la arregló, la vistió, le hizo la comida y la acostó a dormir. Y tal vez usted, igual que yo, cuando escuchamos esto decimos: wow. Pero ¿sabe algo? La honra no tiene que ver con el pasado. La honra tiene que ver con el poder de la decisión de lo que es correcto. Eso es parte de lo que impactó a este hombre, grande hombre, que hoy día impacta al mundo, y que él llegó a Cristo porque descubrió y se dio cuenta lo que es el verdadero amor y lo que es el verdadero perdón. No soy de las personas que piensan que si le digo esto, será que se va a engrandecer. A veces evitamos decirle a la gente palabras bonitas porque pensamos que se van a echar grandotes o se van a... Hermanos, que si alguien se la tira de grande o algo, eso es asunto de esa persona. Usted debe honra a quien merece honra. El domingo pasado, fin de año, hablaba sobre darle gracias a Dios por las personas que influenciaron en nuestra vida para que llegáramos a los pies de Cristo. Usted nunca debería olvidar a esa persona o esas personas que Dios usó. Y siempre debería darle gracias a Dios por su vida y de vez en cuando honrarlos. Esas personas que influyeron en usted para que usted creciera, madurara, para que aprendiera lecciones en la vida, porque no solamente fue su papá y su mamá. Tal vez hay gente que ni siquiera tiene grado sanguíneo con usted, pero cuando usted era niño, cuando era adolescente, cuando eras joven, algo hicieron que cambió tu vida. Y a veces simplemente nos olvidamos. No deberíamos olvidar, deberíamos honrar a cada persona que ha influido en nuestra vida y nos ha marcado. El principio de la honra, escúcheme, es poner a Dios primero. Ese es el principio del reino. Pero alguien que no ha aprendido a honrar a Dios, obviamente es alguien que nunca honrará a las personas a su alrededor. Es imposible que usted me diga: yo honro a Dios, pero usted no honra a sus padres. Eso no se relaciona. Porque si usted no honra al hombre o a la mujer que le dio la vida,
yo no puedo creer que usted pueda honrar a alguien a que usted no puede ver. Es un engaño y una mentira que usted y yo nos estamos haciendo. Si usted no puede honrar a aquellos que le cambiaron los pañales, aquellos que en algún momento le cuidaron cuando usted estuvo enfermo, que le ayudaron a salir de una crisis económica, aquellos que le levantaron en un momento de necesidad, no me diga entonces que usted honra a Dios, porque si no honra a esa persona que marcó en su vida, entonces ¿cómo va a honrar a un Dios al que no puede ver? Por eso el principio de la honra es poner a Dios primero. Ese es el principio del reino. Escúchame leerle Mateo capítulo 13, versos 54 al 58. Mateo 13, 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo no sé si usted está comprendiendo de lo que habla la historia aquí en Mateo, pero aquí está diciendo que Jesús fue al lugar donde él se crió, al lugar donde se formó desde niño. Fue donde estaban los amiguitos con los que jugó metra, los amiguitos con los que jugaba trompo. Fue a donde doña Rosa, que era donde compraba la guapanela. Se fue a donde doña Teresa, donde se tomaba un masato cuando era muchacho. Me acordé de ay, se me fue el nombre. Yo era un niño, se me olvidó el nombre de la viejita. Yo iba a comprar allá. Yo alcancé a usar las puyas, aunque usted no lo crea, con esta cara de muchacho que tengo. Y por 5 puyas que eran un medio, me tomaba un masato y una paleonia negra. Y entonces me gustaba la bodega que había diagonal a la casa. Doña Obdulia, creo que era el nombre de ella. No me acuerdo el nombre de la viejita y el viejito. Murieron hace muchísimos años. Jesús se fue a visitar a su barrio. Nazaret se llamaba el barrio de Jesús. Por eso es que a Jesús le decían Jesús de Nazaret, porque se nombraba la persona de donde venía. Él no nació en Nazaret, pero se crió en Nazaret. Y cuando estuvo allí, él empezó a predicar. Y entonces doña Teresa, doña Rosa, don Fulgencio, que era el carpintero, el otro carpintero de allá, el otro que trabajaba, empezaron a decir: ¿quién es este? ¿Este no es Jesús? Si yo lo conocí cuando era un pelado. Ese no es el niño que jugaba piedras, que jugaba con las cositas allá del barrio. ¿De dónde es que ahora y que predica? ¿De dónde es que ahora y que hace milagros? Si yo los conozco desde que son chiquitos, conozco a sus hermanos y a sus hermanas. Este texto bíblico habla de los hermanos y hermanas de sangre de Jesús. Para los que creen que María murió siendo virgen, están muy equivocados, con todo el respeto de la religión católica que se merece. María fue virgen para el nacimiento de Jesús, pero después tenía esposo y tuvo su esposo y lo disfrutó hasta que el bendito se murió. Y por eso tuvo hijos e hijas. Pero escuchen lo que ocurre y lo que Jesús dice. Lo que dice el narrador. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Saben qué le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo que en ese lugar deshonraron a Jesús. Cuando iban personas importantes de cualquier ciudad cerca de Nazaret, todo el mundo sabía correr para escucharlos. Pero cuando escucharon a Jesús, pero si ese, no salieron a recibirlo. Cuando se apareció Jesús, no salieron a saludarlo. A pesar de que escucharon que Jesús hacía milagros y
prodigiosas en otras ciudades, nadie se preocupó. Y entonces dice que en esa ciudad casi no ocurrieron milagros. ¿Sabe por qué? Porque la honra es la que desata la bendición y la deshonra frena la bendición. Amado, la deshonra cierra, corta el fluir de Dios. Cuando usted no discierne lo que alguien tiene de Dios, usted lo va a deshonrar. Todavía hay gente que se pregunta: ¿quién va a predicar el domingo en sus iglesias? Usted que me está escuchando por las redes sociales. Cuando se escucha que el que va a predicar es alguien famoso, la gente corre para escuchar al predicador famoso. ¿Quién va a predicar el domingo? El pastor. Ah, el pastor. Yo lo escuchaba ya durante 10 años. ¿Para qué me mato la vida? ¿Y sabe que eso es parte de la cultura evangélica? Honrar a desconocidos y deshonrar. ¿Saben que yo he visto gente y he conocido gente que le pide la bendición a los vecinos y no se la pide a sus padres? Yo he conocido gente que le llevan mercado, comida y le hacen regalos a los amigos, pero nunca le han hecho un regalo a sus padres. Con todo el respeto que usted, querido amigo, me escuche, y usted que está aquí se merece. Eso se llama hipocresía. Honrar a desconocidos porque contigo pasan un rato agradable y te hacen ser feliz, y no honrar a la mujer que te cuidó desde que naciste, no honrar al hombre que trabajó duro para darte de comer y ponerte la ropa que te pusiste, o si tal vez no fue papá o mamá, sino fue el abuelo o fue la abuela que trabajaron, se trasnocharon, madrugaron para poderte pagar los estudios. Pero para otros hay, pero para ellos no. De esto es lo que Jesús estaba hablando, de lo que ocurrió en Nazaret. Muchas de nuestras casas se parecen a Nazaret, porque hay mucha honra para desconocidos, pero no se honra a los que han trabajado y se han esforzado porque tú crezcas, porque tú te formes, porque tú te desarrolles. Yo no estoy diciendo que está mal honrar a otros. Estoy diciendo que tiene que haber un canal de honra. Y que si yo no honro a los que son más cerca de mí, que son los primeros a los que deben ser entregadas mi honra, entonces ¿para qué la demás? A veces lo que hacemos con desconocidos no se llama honra, sino simplemente queremos llamar la atención. Eso es como cuando a alguien le sobra plata, y escucha la palabra que estoy diciendo, le sobra plata, y decide agarrar y llevárselas a los pobres porque le sobró. Es como si a usted, perdone el ejemplo, en diciembre le haya sobrado pan de jamón. Para que no se me dañe, se lo voy a llevar a mi líder, para no decir a la pastora, que no es el caso, gracias a Dios, pero es un ejemplo que quiero colocar. ¿Qué valor tiene la honra cuando no va incluido en verdadera esencia del valor de las cosas? Mis amados, cuando usted valora lo que esa persona tiene de Dios para usted, la honra porque usted sabe lo que esa persona tiene sobre sí, y usted quisiera que eso se desatara sobre su vida. La honra es como un garfio que usted toma en la mano y lo tira para enganchar algo y atraerlo hacia usted. Eso es la honra. Cuando usted ve algo en alguien que a usted le gusta, eso que alguien tiene, la honra es la herramienta que le permite tomar, agarrar, podríamos utilizar la palabra hasta robar de lo que esa persona tiene. A Cristo, mis hermanos, lo vieron como el carpintero, lo vieron como el hombre, el hijo de José, el hijo de María, y cortaron el fluir de hacer milagros. Óigame, usted no está obligado a decirme pastor.
Y ustedes, queridos amigos, no están obligados a decirme pastor. De por sí la palabra pastor es un título que Dios me dio, una responsabilidad, no es mi nombre. En Barquisimeto la palabra pastor es un nombre propio, y a veces hay gente que piensa que uno se llama pastor y le dice pastor. Pero a veces hay gente que, siendo cristiana, aún de las iglesias, se dirigen a uno como simplemente Fran Vargas, y no hay problema porque ese es mi nombre. ¿Sabe cuál es el único problema? El único problema es que Fran Vargas es un hombre normal y corriente, sin autoridad. Pero el pastor Fran Vargas es un siervo de Dios. Y eso es una gran diferencia. Fran Vargas no puede hacer nada por usted, pero que el pastor Fran Vargas a usted le bendiga, porque es lo que Dios colocó en mí con ese término pastor. Cuando el pastor le dice te bendigo, lo que desata poder sobre tu vida. Pero eso depende de cómo usted me ve a mí, si me ve como el pastor Fran Vargas o me ve como Fran Vargas. Yo no me voy a molestar porque usted me diga Fran Vargas, yo no lo voy a perseguir, respéteme, llámeme pastor. No, yo creo que eso uno habla es por lo que uno cree en el corazón. Por eso la palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en mi corazón es lo que yo expreso. Hay gente que yo me encuentro en la calle y a veces me dicen ¡epa, Fran Vargas! Yo, ¡épale, qué tal! Gente que yo conocí en el barrio, gente con la que jugué algún día, con la que compartí, fuimos amigos. Y entonces, ¿qué tal, Fran Vargas? Fran, ¡epa, qué tal, mijo! ¿Qué tal, fulano? No hay problema. Debemos entender lo que le pasó a Jesús. Eso tiene que ver también. ¿Sabe que nuestra sociedad se ha pervertido tanto que hoy día a los jóvenes les da vergüenza llamar a papá por papá y a mamá por mamá? Hay gente que llama a su mamá o a su papá por el nombre. Mire, María, epa, Teresa, epa, José. Y sucede que ese José es un hombre, pero cuando usted le dice papá, ese papá en el mundo espiritual representa poder y autoridad. Cuando usted a esa mujer le dice mamá, porque la palabra mamá, aunque pueda sonar obsoleta, aunque pueda sonar vieja, es una palabra de autoridad, es un título y es un honor. Que a ti te digan mamá es un honor, que a ti te digan papá es el título más hermoso que pueda sonar. Que a ti te digan abuelo, abuela, nono, nona, como usted quiera que lo llamen, eso suena bonito y hermoso y es un título de autoridad. Pero si lo complementan diciendo papá, bendígame, oh, ese hombre se siente honrado. Y como se siente honrado, te bendigo, hijo. Mi Dios te acompañe, Dios te fortalezca, mi Señor te llene de sabiduría. Cuando a una mamá le dicen mamá, écheme la bendición, mamá, bendígame, esa mamá dice, ay, qué lindo se escucha que me digas así. Ella no te lo va a decir, pero se siente lindo y te va a decir, hija mía, te bendigo, hijo mío, te bendigo. Y si usted ya se fue, va a decirle, Señor, bendice a mi muchacha, Señor, bendice a mi muchacho, porque en el reino de los cielos Dios sabe el poder que hay de la oración de una madre por sus hijos, de la oración de un padre por sus hijos. Pero ¿sabe algo? Si alguien no lo declara, no declara ser hijo de ese alguien, está frenando el poder de esa oración. Eso está igual que cuando alguien niega ser hijo de Dios, cuando a alguien le da vergüenza que se enteren que es cristiano y se le olvida cuando la palabra de Dios dice, al que le dé pena decir que yo soy su papá,
entonces a mí me dará pena que yo soy su hijo. Versión Vargas 2021. El que se avergüence de mí en público, yo me avergonzaré de él también. ¿Saben qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que la forma en que tú das es la forma en que tú decides. Amados y amadas, cuando usted se burla de la autoridad, cuando usted se burla del hombre o la mujer de Dios, de lo que la persona que Dios ha colocado sobre ti, cuando usted le critica, está deshonrando a Dios. No solo deshonra a esa persona, deshonra a Dios. Cuando usted deshonra a sus padres, usted está deshonrando a Dios. Cuando usted deshonra la autoridad que Dios le ha dado, usted está deshonrando a Dios. ¿Cómo se pierde la honra? Óigame, cuando usted no valora lo que hay en esa persona. Por ejemplo, usted visita al médico. Le voy a contar un ejemplo muy importante. Usted visita al médico y le dice doctor. Para empezar, usted todo médico le dice doctor. Doctor. Es más, con todo el respeto de los abogados, la gente acostumbra a subirles el título y les dicen doctor. Y todavía no han estudiado para ser doctores, pero le dicen doctor. Y hay abogados que les gusta que le digan doctores. Es decir, se roban los títulos. El que es abogado se le debe llamar abogado. Doctor es alguien que ha hecho un doctorado. Cualquier persona que haga un doctorado es un doctor. Yo estoy por hacer un doctorado, así que pronto no me van a decir pastor, sino doctor. Ya terminamos un posgrado y terminamos otras cosas. Nos falta el doctorado, que sabe cuándo lo hagamos. Pero usted le dice al médico, el que está ahí, doctor, vengo por esto y por esto, me duele aquí, me duele allá, un poquito adelante, un poquito atrás. Y el doctor le receta 3 pastillas. Y las benditas pastillas a usted le dan hasta diarrea. Pero se las toma porque se las mandó el doctor, que se quemó las pestañas estudiando. Él sabe. Y lo más importante, no se va del consultorio sin pagar. Los 100,000 pesitos, 80,000 pesitos que lo que vale una consulta promedio, usted se baja de la mula y se los da. Porque es el doctor, es la doctora. Deberías pensar en doctor, doctora, que hay títulos parecidos, que es mamá, que es papá. Y no tenemos temor y miedo en sacar 100 pesos para dárselos a un doctor. Mi esposa se mandó a hacer unos exámenes en estos días. Me acabó con los ahorros. Las placas, 200,000 pesos, un poco de placas que le mandaron, exámenes de sangre, 2 consultas médicas pagas. Y gloria a Dios que estaban los ahorros y se hizo lo que se iba a hacer. Y se lo pagué al doctor y a los doctores y a los licenciados, a cada uno de ellos. Y como son profesionales, hay que pagarles. Como mamá no es un título profesional, como papá no es un título profesional. A muchos piensan que pastor no es un título profesional. Mucha gente piensa que para ser pastor no se estudia y uno tampoco se quema las pestañas. Para hacer esto que uno hace aquí, mi querido hermano, de darle una palabra como pastor que soy, pero como maestro de la palabra que soy, yo he tenido que estudiar también, metiéndome con Dios y también estudiando. Yo soy TCU, yo soy licenciado y tengo posgrados en este tema de ser pastor. ¿Sabe para qué? Para poder enseñarle a usted lo mejor que pueda hacer. Amén. Y yo no le estoy diciendo a usted, con todo el respeto que usted se merece, que yo merezco honra por eso. No le estoy diciendo eso. Por eso primero le mencioné a papá y a mamá. A veces en nuestra cabecita aquí arriba no relacionamos el poder de una persona de autoridad. Y honramos a quienes nos parecen sorprendentes y
a veces las personas más simples y sencillas, que son las que realmente marcaron nuestras vidas, no le damos valor. Si usted tiene vivo a su papá o a su mamá, cuídeles. Si usted tiene vivo a sus abuelos, a sus abuelas, cuídelos. Visíteles de vez en cuando. Diga palabras bonitas de ellos cuando hablen. Cuando los vea, denles un beso, abrácelos. Lléveles un regalito de vez en cuando, cualquier tontería. ¿Sabe por qué? Porque si Dios le da el privilegio y el honor, un día los va a tener que enterrar. Un día se va a tener que despedir de ellos, y Dios le da a usted ese privilegio. Y allí, cuando esté inerte esa persona no va a escuchar que usted le diga: ay, mamá, perdóneme. Abuelo, perdóneme. Papá, ay, como quisiera que estuvieras con vida. Eso no va a funcionar en esos momentos. Eso funciona hoy que están con vida. A muchos les gusta visitar a papá y a mamá, visitar al abuelo, a la abuela, al tío, para comerles el mercado, para sacarles plata. El Señor reprende a esos sinvergüenzas, vagabundos, hijos del diablo. Los hijos de Dios deberían entender que cuando visitan a su papá y a su mamá es para honrarlos, no para quitarles. Que cuando visiten a su abuela o a su abuelo es para honrarlos. Yo tuve el privilegio de tener un abuelo y una abuela, y me encantaba ir a visitar a mis nonos. Le decía nono y nona. Recuerdo el día que, antes de presentarle a mis padres, a mi esposa se la presenté primero a mi nonito, José del Carmen Vargas, quien me llevó a la iglesia, quien me presentó a Jesús cuando solo tenía 9 años. Y sabe, ese viejo, cuando le presenté a mi esposa, el nonito abrió la puerta de la casa. No, bendición. No, le presento a mi novia. Y mi nono empezó, la miró a la cara. Mi nono era albino, bastante rojito, el pelo totalmente blanco. Y le dijo: guachu, güey. Mi esposa me miró. Dijo: ay, su nonito es gringo. Y echamos a reír porque mi nonito era muy echador de broma. Y cada vez que yo puedo recuerdo a mi nono, porque fue un hombre que marcó mi vida también. Pero ¿saben? Hablando de los médicos, de los doctores, de lo que es la honra, la autoridad, a veces la gente va donde el pastor, donde la pastora, y le pide un consejo o le pide una orientación de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Y esa persona sale de la consulta con su pastor y su pastora. Aparte de que, gloria a Dios, los pastores no cobramos la consulta ni nada de eso. Se van a buscar 3 o 4 confirmaciones más. Mire, a mí me ha pasado cientos de veces. Y después uno se entera que otro pastor por acá no tiene nada que ver. Por ahí me llamó una ovejita suya pidiéndome un consejo. Ay, qué bendito. Y pastor, y que nadie se entere. Mire, eso ha pasado cientos de veces por mi oficina. Y que nadie se entere, pastor. Y después uno se entera por otra gente que fue por allá a pedir consejo y orientación. ¿Sabe? Eso se llama deshonra. Porque usted no valora la palabra que le está dando el hombre o la mujer. Y si usted está deshonrando eso, nada de eso va a pasar. Amados, su pastor junto con su familia somos personas con defectos, no somos perfectos, pero le dejamos ver nuestra humanidad y somos lo que somos solo por la gracia de Dios. Quiero terminar recordándole en Génesis a 2 hombres, Abel y Caín. Dios les pidió que les diera primicias. Abel fue y escogió lo mejor que tenía y se lo llevó a Dios como una ofrenda especial. Caín solo le llevó una ofrenda, no era lo mejor. Abel honró a Dios y lo reconoció como su Dios, dándole lo mejor. Caín
no lo reconoció como Dios, lo reconoció como alguien mayor simplemente y le llevó algo. Podemos ver allí que uno dio ofrenda de lo que tenía. Caín le llevó a Dios lo que tengo, no tengo más. Esto es lo que puedo darte. Y algunos vamos delante de Dios y le decimos a Dios así: Dios, esto es lo que te puedo dar, no tengo más tiempo para darte. El trabajo, la universidad. Usted me entiende, Dios, esto es lo único que me queda. Y se nos olvida que Dios nos está pidiendo lo primero. Y decimos que Él es el primero en nuestras vidas. Pero cuando vamos a tomar decisiones, vemos a ver qué nos queda, qué nos sobra. Si me sobra tiempo, voy para la iglesia. Si me sobra tiempo, voy a servir. Si me sobra tiempo, voy a trabajar en la obra. Pero ahora no me sobra tiempo, estoy muy ocupado. Si me sobra dinero, doy los diezmos. Si me sobra dinero, doy ofrendas. Si me sobra dinero, doy las primicias. Si me sobra dinero, si me sobra. No utilizamos la palabra si me sobra, pero en realidad es cuando ya no tenemos más nada que hacer que vemos si nos queda tiempo para buscar de Dios. Eso se llama deshonrar a Dios. Y esa puede ser la razón por la que estamos perdiendo muchas bendiciones. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Escuche esto: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mi querido hermano, todo lo que haces para Dios es por fe. La ley del intercambio se practica en el reino de Dios. Es decir, usted tiene de Dios lo mismo que usted le ha dado a Dios. Aló. Usted obtiene de Dios lo mismo que usted le está dando a Dios. Tú presentas tu ofrenda a Dios y Él se encarga de tener el control sobre tus emociones. Tú presentas tu familia a Dios y Él se encarga de sanar a tu familia, de bendecirla. Tú presentas tus finanzas a Dios y Dios se encarga de multiplicarlas. Nuestro Dios nos dio el mejor ejemplo en Juan 3:16, cuando nos entregó, y dice allí, a su primogénito, a su único hijo. Dios dio a su único hijo para recibir a cambio el mundo donde estamos, tú y yo. La honra aplica con la ley del intercambio. Dios dijo: yo voy a sembrar a mi hijo, mi primicia, para obtener a un mundo al que quiero amar y perdonar. Doy la primicia de mis hijos por muchos hijos que voy a tener. Amados, el honor se practica esa ley del intercambio. Primera de Samuel 2:30 termino diciendo: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Repito, Primera de Samuel 2:30: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mis amigos, Dios les bendiga y Dios les guarde allí en las redes. Que el Señor les siga bendiciendo a ustedes.